¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la reelección de Bukele con otro notable invitado, Mauricio Maravilla, abogado y analista político directamente desde San Salvador. Mauricio Maravilla, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge. Es un honor para mí acompañarte en este espacio. He seguido su trayectoria desde hace buen rato y me da gusto estar acá. Gusto mío también, Mauricio. En días recientes, el diario Los Angeles Times publicó, y leo textualmente la titular: el presidente salvadoreño Nayib Bukele se inscribió como precandidato para participar en los comicios presidenciales de febrero del 2024, en los que buscará gobernar el país por otros 5 años, pese a que, según abogados y opositores, la Carta Magna, es decir, la Constitución, prohíbe la reelección. ¿Tu reacción? Sí, yo creo que no hay sorpresa en esto, porque el presidente anunció, de hecho, su intención de reelegirse en septiembre del año pasado, pero antes de eso ya se había instalado en el debate público esta palabra reelección. Sigmund Freud decía que comenzamos cediendo en las palabras y terminamos cediendo en la cosa misma. Pues el aparataje de propaganda gubernamental del oficialismo en El Salvador desde hace ya por lo menos 2 años había instalado en el debate público nacional esta palabra de reelección. De hecho, en las comparecencias del presidente de la República a la Asamblea Legislativa, cuando le toca rendir cuentas cada año, llevan a sus seguidores y ellos comienzan a gritar reelección, reelección. Digamos que no hay mucha sorpresa en esto, ¿no? Lo que vamos viendo sí ahora es el cumplimiento de requisitos legales para consolidar esta que es una intención política manifiesta por parte del presidente desde hacía ya un buen rato. Por otro lado, tú en tu cuenta de Twitter has publicado y dices: el 63.3% de la población considera que el gobierno influye mucho o algo en las decisiones que toman los jueces del país. Y sigues diciendo: según la encuesta de la UCA, o sea, de la Universidad Central de América, entre otras cosas, refleja una aprobación del 94.3% del presidente Bukele. También, si lo publicaste es porque querías enfatizar algo. Sí, quería expresar esta preocupación que por lo menos desde mi posición como abogado y como comunicador, pero también como ciudadano, de la nula independencia judicial que hoy hay en El Salvador. Es decir, no solo en el órgano judicial, sino todas las instituciones llamadas a controlar el poder político en El Salvador están completamente con sus facultades anuladas. Ahí se incluye a la Corte Suprema de Justicia. Hay que recordar el antecedente más importante. El 1 de mayo de 2021, cuando la bancada legislativa del partido oficial asumió sus cargos, la primera decisión que tomaron fue la de destituir a los jueces constitucionales en El Salvador y al mismo tiempo destituyeron al fiscal general de la República y colocaron en esos puestos a gente afín al oficialismo, pues son estos magistrados impuestos en la Sala de lo Constitucional los que meses después, en una resolución, interpretaron que el presidente podía buscar un segundo periodo al frente de la presidencia de la República, cuando constitucionalmente, por lo menos en 6 artículos, está prohibido. Es decir, ese es como el ejemplo más claro de la falta de independencia judicial en El Salvador. Unido a esto, en el 2021 también, apenas un par de meses después de haber asumido, los diputados de Nuevas Ideas, que es el partido oficial, impulsaron reformas a la ley orgánica judicial con la intención de depurar el sistema de justicia y así destituir a una gran cantidad de jueces mayores de 60 años o que ya tuvieran 30 años en servicio. Digamos que eso la población no lo vio con mucha alarma porque el órgano judicial, digamos, nunca ha tenido buena prensa, ¿no? Ha sido como una institución muy señalada de que ahí hay corrupción, componendas, etcétera. Pero el discurso oficial fue que esta reforma pretendía combatir esa corrupción. Lo que ocurrió a la vuelta fue que se terminaron imponiendo jueces sin ninguna experiencia, muchos de estos
jueces que ahora fungen en estos cargos eran fiscales, es decir, que tienen una formación y una concepción del proceso penal desde esa visión de la fiscalía. Y ha quedado demostrado, por ejemplo, en el régimen de excepción que ya lleva su prórroga número 15 y en la que los jueces muy poco control judicial han tenido sobre las decisiones de la vida de las personas, de la libertad de las personas. Entonces, con esos datos yo pretendí expresar que si bien esta misma encuesta de la Universidad Centroamericana dice que el 91.8% de la gente no sabe qué es el Estado de Derecho, porque así lo dice la gente en esa encuesta, el 63% sí reconoce que el gobierno actual influye mucho o bastante en las decisiones que están tomando los jueces hoy día. Eso es como para pintar un panorama de la institucionalidad hoy día en El Salvador. Y son muchos los críticos dentro de El Salvador que dicen que Nayib Bukele es un dictador. ¿Qué crees tú? Estas palabras de dictador, autoritario, sí se escuchan con mucha frecuencia en El Salvador. Hay quienes que dicen que hay que esperar a que el presidente se reelija para decir que es un dictador, porque en cuestión de meses las cosas pueden cambiar. Hay otros que no dudan en calificarlo como un líder autoritario. Yo me ubico en este segundo segmento, ¿no? De decir que el presidente desde que llegó al gobierno comenzó a mostrar un carácter autoritario en su forma de ejercer el poder, comenzando con sus órdenes por Twitter, por ejemplo. El presidente a través de un Twitter decía: se ordena despedir a tal funcionario, se ordena hacer esto, y comenzó a mostrar esta forma de ejercer su poder. Pero luego lo vino demostrando también con cosas como las que acabo de decir, ¿no? Impulsando a través de sus diputados que le son totalmente obedientes, diferentes reformas, destitución de funcionarios que estaban controlando su ejercicio del poder. Es decir, él sí ha mostrado un carácter autoritario y yo creo que sobre eso no hay duda. Pero también es importante decir que a la gente, desde hace años en los sondeos de opinión pública, la misma Universidad Centroamericana que ha publicado esta encuesta venía diciendo que la gente venía diciendo que la democracia implica negociaciones y que las victorias en democracia nunca están seguras y además nunca son duraderas. Entonces la gente decía, bueno, necesitamos un líder que ponga orden en el país. Digamos que conviven todas estas experiencias de cultura política en El Salvador, con un líder autoritario y con una población que está dispuesta a sacrificar ciertos derechos por la seguridad que ahora parece disfrutar. Tuve oportunidad en días recientes de entrevistar también a un ex miembro de la Corte Constitucional de Chile, es decir, que elaboraron la Constitución que después al final fue rechazada. Hoy por hoy se define él como un abogado de derechos humanos y él calificaba a Nayib Bukele como un hombre de izquierda. ¿Tú lo calificas en términos ideológicos como un hombre de qué tipo de tendencia? El presidente de estos liderazgos actuales que no necesitan confesar su ideología, esa es una cosa muy curiosa porque parece que adoptó bien esta postura, digamos, en términos políticos diríamos que es un populista, pero los populistas son de derecha o son de izquierda de acuerdo al país y a la coyuntura en la que necesiten actuar. El presidente es un presidente de derecha, indudablemente, digamos, todo su proyecto político, pero que además implica un proyecto económico de su grupo familiar y de la oligarquía en El Salvador, refleja una continuación del modelo neoliberal que ha gobernado El Salvador en los últimos 20, 30 años. Es decir, no hay mucha diferencia con eso. De hecho, hay quienes desde el punto de vista económico califican al presidente como un propulsor de un modelo económico neoliberal todavía más extractivista que lo que hemos visto en gobiernos de Arena y del FMLN, por ejemplo. Es decir, que en ese sentido yo no tengo ningún problema con definir al presidente como un presidente de derecha, no porque lo confiese ni porque su proyecto político se confiese como tal, sino porque en la práctica es lo que demuestra. También llegó un momento en que el discurso del presidente Bukele contra Estados Unidos, Bukele, contra Estados Unidos fue bastante duro. Es decir, incluso él
decía palabra más o palabra menos que una vez que tú cuestionas el sistema, te caen con todo lo que pueden, y ahí empezó, digamos, a aumentar lo que aparentemente es la extensión entre Bukele y el gobierno de los Estados Unidos o la política de los Estados Unidos. ¿Dónde está esa relación y dónde está, digamos, el diálogo hoy por hoy entre ambas partes? Bueno, hoy por hoy la relación política entre El Salvador y Estados Unidos está en un punto, yo diría, de buenos términos, más allá de los llamados de atención que Estados Unidos sigue haciendo, pero si lo comparamos con la relación que había hace un año y medio, dos, podríamos decir que la cosa ha mejorado mucho. Y esto tiene que ver con el cambio de diplomáticos instalados en El Salvador, diplomáticos estadounidenses, porque Estados Unidos creo que siguió o ha aprobado dos métodos. El primer método fue el de presionar públicamente al gobierno con llamados de atención y con críticas sobre sus decisiones, sobre la institución de magistrados, sobre la intención de reelegirse el presidente. Y esto lo llevaba adelante la ex embajadora Jean Mains, que luego asumió como encargada de negocios, pero básicamente era el rostro visible de la diplomacia estadounidense en El Salvador. Ese método de interpelar públicamente al gobierno, de criticarlo abiertamente, lo que provocó fue una reacción todavía más agresiva de parte del gobierno de El Salvador, al punto de decir en su discurso el presidente que nosotros tenemos, y por supuesto que es así, digamos, el derecho de reivindicarnos como país, nuestra soberanía, nuestra independencia. El presidente apelaba a estas cuestiones muy nacionalistas, ¿no?, a la hora de enfrentarse, por lo menos en el lenguaje diplomático, con Estados Unidos. Luego hubo una decisión del gobierno estadounidense de retirar a la encargada de negocios Jean Mains y de nombrar en su lugar a un nuevo embajador, el embajador Duncan, que es el que ahora ejerce la diplomacia en nuestro país y que ha asumido una modalidad diferente. Yo lo que sé y lo que me temo además es que el método estadounidense ahora es el de negociaciones más privadas, de acercamientos más privados y digamos, una presentación o una proyección pública de mayor cercanía. Ahí se le ve al embajador inaugurando proyectos con funcionarios. En su lenguaje, por ejemplo, evita meterse en temas políticos agudos. De hecho, recientemente, en un evento en el que participó, dijo que no se había encontrado en El Salvador una sola persona que le hubiese dicho que se sentía insegura en El Salvador de hoy. Es decir, el lenguaje político de la diplomacia estadounidense hoy está en esos términos, pero entiendo que internamente, en negociaciones internas, sí está presionando, probando otro método, digamos. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Mauricio, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Mauricio Maravilla directamente desde San Salvador sobre la situación en El Salvador. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Mauricio Maravilla, abogado y analista político, directamente desde San Salvador. Mauricio, la directora de la organización no gubernamental, la ONG Socorro Jurídico, denunció que más de 300 personas murieron en las cárceles de El Salvador durante el llamado régimen de excepción y que el 92% de ellas eran inocentes. Y esta denuncia de esta ONG no es la única, si se suman otras ONGs, incluso internacionales más conocidas. ¿Tu reacción? Sí, el régimen de excepción que vive El Salvador desde el 27 de marzo de 2021 es una expresión más del ejercicio autoritario del poder por parte del presidente de la República, Nayib Bukele. Si bien hay resultados innegables en materia de seguridad pública, como la reducción de los homicidios, el control de las extorsiones, el dominio del territorio por parte de las autoridades, esto ha ido acompañado de estas graves violaciones a derechos humanos. Digamos que en el debate se cruzan dos ideas o dos posturas. La de quienes apoyan férreamente esta medida porque dicen que no había otra forma de controlar la criminalidad en El Salvador, y de los otros que dicen que El Salvador sí tiene herramientas jurídicas, institucionales,
fuera del régimen de excepción que permiten lidiar con situaciones de este tipo. Esto también expresa el nivel de polarización en el que nos encontramos en El Salvador. Las posturas de ambos sectores son irreconciliables, aparentemente. Esto nos ubica en un terreno muy complicado, porque a la hora de abordar estos temas, pocas veces se hace desde el análisis técnico, jurídico, de técnica legislativa, y más bien nos enfrentamos a un debate político muy contaminado, con opiniones personales y digamos, apasionadas, que no nos dejan ver el panorama completo. Pero sí hay hechos que son claros, y estas violaciones de derechos humanos la gente las ha constatado. De hecho, los sondeos de opinión pública lo reflejan. La gente, cuando se le pregunta sobre si ha palpado, si ha visto abusos de poder por parte de las autoridades, la gente dice que los ha constatado en calle. Es decir, agentes que maltratan a los ciudadanos o que los capturan sin mayor justificación. Bueno, esto es lo que ha estado ocurriendo. Digamos que estas muertes en las cárceles también expresan toda toda esta problemática de derechos humanos a la que nos enfrentamos hoy día. Aquí hay varios problemas. Uno de ellos es que no hay instituciones que tengan la posibilidad de verificar, digamos, in situ, en el lugar de los hechos, que estas cosas están ocurriendo y de qué manera se están dando. Y me refiero, por ejemplo, a la Procuraduría de Derechos Humanos, que sería la Defensoría del Pueblo, como se conoce en otros países, ¿no? Esta institución cambió de titular hace algunos meses con una procuradora nombrada por el gobierno, por el oficialismo, que a lo que llegó fue a elogiar el régimen de excepción. En lugar de decir, bueno, vamos a ver en materia de derechos humanos esto cómo puede mejorarse, llegó a decir que básicamente todo está bien. Entonces, con este tipo de institucionalidad digamos, tan deficiente, lo único que quedan son estos informes de organismos independientes que con la información, con la poca información disponible, elaboran estos informes y van constatando, uniendo hechos, por ejemplo, sobre las muertes. Hay casos documentados en medicina legal, que es la dependencia de la Corte Suprema de Justicia que ve el tema de los fallecimientos. Vamos, hay información que se cruza allí y permite dar información de este tipo. Pero, ¿sabes qué hizo el fiscal general de la República hace poco respecto a estos cuestionamientos acerca de las muertes en los penales? En plena televisión, en pleno programa de televisión, dijo que su fiscalía había archivado los 145 expedientes de muertes en penales porque a criterio de ellos no había ocurrido o no existía ningún delito. Pero a la vez que dijo esto, yo creo que él estaba muy consciente de lo que estaba diciendo. Dijo de inmediato que él estaba consciente que en el futuro esto podía revisarse por organismos especializados. O sea, como que él dice, bueno, yo ahora no me quiero meter en estos asuntos, pero a lo mejor más adelante sí voy a tener que dar explicaciones. Pero ese es El Salvador de hoy día. Para una audiencia que nos está viendo fuera de El Salvador, cuéntanos la construcción de cárceles y la ubicación de detenidos o como le quiera llamar, que se está dando. ¿Cuál es el panorama? Porque se ven imágenes, algunos que tenemos acceso a algunas de esas imágenes, pero mucha gente que nos está viendo no está familiarizada con el tema de la nueva era de las cárceles de Nayib Bukele. Cuéntanos el panorama lo más completo que tú puedas. Sí, mira, por mi experiencia como abogado he tenido contacto con el sistema penitenciario por lo menos en los últimos 7 años. Y algo que he constatado es que el sistema penitenciario, como podrá hacerlo en otros países, en el caso de El Salvador, es un sistema diseñado para violentar los derechos de los privados de libertad, ¿no? Privados de libertad que en algunos casos están ahí ya con condenas firmes, es decir, que después de un proceso judicial se ha demostrado que son culpables, y otros que guardan prisión preventiva, que son una gran cantidad de personas. Pues estas personas deberían tener derechos mínimos garantizados y sin embargo no se ha dado. Pero eso no es nuevo, digamos, no es solo del gobierno del presidente Bukele, eso ha ocurrido históricamente en El Salvador. Desde la llegada del presidente Bukele, de manera silenciosa, su dirección de centros penales comenzó a hacer una inversión muy importante en infraestructura carcelaria. El SECOT,
que es el centro de confinamiento del terrorismo, que son estas imágenes casi de película que trascendieron el mundo, y de los traslados de privados de libertad hacia ese lugar, es como, digamos, el culmen de todo un trabajo que ya se venía haciendo desde que el presidente asumió la presidencia. Pues hay cosas que ocurren en El Salvador y que no trascienden a la opinión pública, lamentablemente. Hay cosas que, digamos, porque los medios están enfocados en otras cosas, no logramos ver el panorama completo. Pero, digamos, esta cárcel, esta megacárcel que se construyó, si bien llama la atención por sus dimensiones, por su forma de diseño, etcétera, etcétera, o por las condiciones en las que van a estar los privados de libertad, no dista mucho de lo que ocurre, por ejemplo, en centros penales como el de Zacatecoluca, Zacatrás, digamos, llamado popularmente así. Es un centro penal construido en gobiernos anteriores, no en este. Tampoco dista mucho de las condiciones en las cárceles o en el complejo penitenciario de Izalco, en el occidente de El Salvador. Pero de eso poco se dice, poco se sabe, porque también el gobierno ha sido muy exitoso a la hora de colocar narrativas convenientes a su gestión. Entonces, en el debate público, el gobierno siempre lleva la delantera, y tanto la oposición en El Salvador como los mismos medios de comunicación solo van siguiendo la pista a los temas que el gobierno previamente ha diseñado, que el gobierno previamente ha decidido que sean los que dominen la agenda del debate nacional en El Salvador. Eso también es un poco complicado, porque vemos que en el terreno de la opinión pública es muy difícil encontrar información completa o que carezca de algún tipo de sesgo. Entonces eso también nos dificulta a la hora de hacer los análisis respectivos. ¿Qué ha pasado o qué está pasando con, digamos, los dos partidos que se podría calificar de tradicional? Estamos hablando de Arena y el FMLN. ¿Dónde están políticamente hoy? Políticamente estos partidos se convierten cada vez en irrelevantes, cada vez son menos importantes en la vida política de El Salvador. Los resultados de las últimas elecciones de 2021 colocaron sobre todo al FMLN en una situación de la que yo creo que muy difícilmente se pueda levantar, y sobre todo porque nunca cambió su estrategia, su discurso. Vamos, yo no digo que tengan que abandonar sus principios, pero por lo menos, digamos, un trabajo político más cercano con la gente, digamos, eso lo han abandonado. Y Arena está en una situación muy parecida. La oposición en El Salvador hoy día, desde el punto de vista partidario, es básicamente inexistente, digamos, en materia de disputa electoral, por ejemplo, de cara a las elecciones del próximo año. Si tú ves los resultados de la última encuesta de la Universidad Centroamericana con la que comenzamos esta conversación, también recoge algunos elementos de simpatía o identidad partidaria de la población. Te doy algunos números que son muy importantes de cara a lo que va a venir de aquí en adelante. Cuando a las personas se les consulta sobre su preferencia partidaria, el 34% de la población dice que se identifica con Nuevas Ideas, el 6% dice que se identifica con el partido del presidente, sin nombrarlo. Digamos que ahí nos acercamos a un 40% de preferencia para el partido oficial. Arena, 1.3%, y el FMLN 1.2%. Los otros partidos 0.2, 0.1. Digamos, los números están ahí. No son opiniones, son datos. Pero el dato más importante viene a continuación. El 54% de la gente dice no identificarse con ningún partido político. Es decir, que el nivel de descontento, no solo con la clase política tradicional, sino también la apatía con la forma actual de gobernar, también está diciendo bastante. Entonces, ¿cómo se va a configurar esto de cara al evento electoral del próximo año? Es algo que está por definirse, pero por cómo están las cosas hoy día, yo creo que los resultados no van a ser muy diferentes a los que vimos en 2021, sobre todo porque la oposición llega totalmente dividida, su desgaste es cada vez mayor y tienen nada de propuestas en términos económicos, en términos sociales, no hay nada. Digamos que es una oposición que solo son oposición porque se oponen a lo que el oficialismo hace, pero no tienen, digamos, un proyecto político diferente que ofrecerle a la gente. Bueno, si no están de acuerdo con esto, entonces, ¿qué le ofrecen a la gente? Pues allí no hay ningún diseño, ningún plan, ninguna estrategia. Entonces, en esas condiciones es muy previsible cuál va a ser el resultado electoral.
Esa maravilla. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Jorge, qué rápido se ha pasado el tiempo, pero me ha dado mucho gusto estar en este programa.